Pero déjame que te cuente una historia, Carolina, Sí. porque no quiero ser hoy como muy abstracto, porque precisamente la casa, me gusta la casa y la geografía porque es el lugar o es la posibilidad de ser concreto, ¿no? Además de ser femenino, que tú sabes Sí. que a mí realmente el único universo que me interesa es el universo de las mujeres en realidad, y su capacidad para la concreción, para transformar y para hacer economías en esa casa, Sí. para habitar esa casa y cuidarla y a partir de ahí nombrar el mundo, ¿no? Nombrar el mundo a la manera femenina, como lo decías en tu editorial de hoy o en tu monólogo. Entonces, la historia es la siguiente. En agosto de 1992 yo estaba desgranando maíz con mi mamá, unas mazorcas de maíz. No es una cena que fuera muy habitual, yo siempre fui un hijo muy ausente, soy todavía un hijo muy ausente. Pero por cualquier razón, al mediodía de un lunes festivo, yo estaba ya en la universidad, pero iba a pasar los fines de semana a mi casa, estaba desgranando maíz con ¿Para mi mamá. arepas o qué? Para Sí, hacer arepas. supongo. Y tocaron la puerta, una puerta grande y pesada, azul, un azul que todavía permanece en esa casa, que resiste el embate del tiempo, y era un emisario de la muerte que venía a decirnos, o a decirle a mis papás, especialmente, que a mi hermano lo habían matado, a un hermano que mataron en 1992 en Bogotá, ¿no? Yo no pude hacer ese duelo, ahora que estabas también hablando en tu monólogo, en tu editorial de no poder hacer los duelos, y no pude hacer ese duelo porque no pude encajar esa muerte en ningún orden que pudiera comprender. Era un hermano 2 años mayor que yo, lo que pasó fue muy conmovedor porque yo no podía entender por qué un amigo mataba a otro amigo, porque fue asesinado mi hermano por un amigo de negocios, no sé qué tipo de negocios tendrían, pero supongo que no muy santos. Eso para empezar no lo entendía. Y yo vine a hacer duelos posteriores mucho tiempo después, y duelos que se parecieron mucho al horror, digamos unos 4 o 5 años después de la muerte de mi hermano, de ese lunes en que mi padre lloró. Yo nunca había visto llorar a mi padre, en que vi derrumbarse a mi padre, a mi papá, y en que vi a mi mamá también, como esa casa se les derrumbó, esa casa que habían construido, esa casa de la sucesión se les derrumbó. Mi mamá hizo una cosa muy extraña, que fue pedirle a un fotógrafo del pueblo que pusiera a mi hermano, que se llamaba Víctor, en las fotos de toda la familia. Y mi hermano empezó a aparecer en las fotos en donde nos reuníamos todos, pero como un efecto, como un efecto, y fue una cosa muy extraña porque para mí la primera vez que vi a ese hermano mío puesto ahí en la foto, tuve una sensación terrible de miedo y de susto, porque claro, para él no había pasado el tiempo, para nosotros sí. Para él, bueno, él se vestía con las camisas que usaba en el 91, 92, y él estaba detenido en el tiempo, le habían roto el flujo del tiempo. Yo te dije que no había podido hacer el duelo. Años después, en realidad hace muy poco, escuché en una conversación familiar, yo te digo que soy un hijo ausente, y tal vez por eso no me enteré en ese momento de que a mi hermano no solamente lo había matado un amigo, sino que lo habían devuelto, su cuerpo, por el cual mi padre vino a Bogotá, lo habían devuelto ultrajado, sin órganos, ¿no? Que le habían quitado muchos órganos. Bueno, lo recuperaron en un anfiteatro aquí en Bogotá, ¿no? Y eso que pasaron apenas unas 12 o 14 horas entre que lo mataron y que mi papá lo recogió. Entonces ahí yo pude hacer un duelo y pude organizar esa muerte en otro orden, que no es el orden de la piedad, sino el orden justamente de la impiedad, ¿no? Ese orden sobre el que he venido dando vueltas en mis últimos años de vida, que tiene que ver también con el ultraje de los cuerpos, ¿no? Con el ultraje de los cuerpos vivos, no solamente de los cuerpos muertos, con el ultraje de los cuerpos a través de la sexualidad, a través de la cosificación, a través de la indiferencia, de la insensibilidad, carne, ¿no? exactamente, sí. Entonces, esa es la historia en la que, ese es mi duelo, y ese es el llanto que yo todavía no he podido permitirme, digámoslo así. Sí. Porque además es un orden que yo no puedo entender, es un orden que aceptarlo sería precisamente comparecer ante él o de alguna manera conformarme ante ese orden, el orden del ultraje y el orden de la impiedad. ¿Era un hermano mayor o menor? 2 años mayor, sí. Mientras te oía y pensaba esta historia, que por cierto nunca me la había contado Pedro, así que la estoy oyendo al tiempo que la están oyendo los demás, que es lo que más nos podemos aproximar a un no simulacro de conversación, porque estoy igualmente sorprendida. Mientras te oía pensaba en esa circunstancia de que lo haya matado un amigo y en cómo el asesinato siempre es fratricida.
¿cierto? Como que a veces pienso que nunca hay un asesinato entre enemigos. En el momento en que alguien mata a otro, lo está matando a su hermano. Y de eso quería hablar también al comienzo. Pero en este caso, A su semejante. En todo caso. mató un semejante a su semejante que no podría, que en el momento de haberlo matado ya queda muerto, con lo cual no puede ser ya su enemigo, aunque suene muy obvio esto. Y ese al que mataron era tu hermano. Tú tienes un hermano muerto, un otro tú que estuvo en la misma casa, en el mismo útero y ahora está en una tumba que te espera a ti, de alguna manera, ¿no? En esa otra casa del final. Y pensaba desde luego en esas extrañas fotos que mencionas, en las que seguía saliendo el hermano, siempre de la misma edad o de distintas edades. Siempre la misma foto, una foto con... la misma foto. Siempre la misma foto. Mi mamá se encargó de que siempre fuera mi hermano en la misma foto de 20 años. Él lo mataron a los 21, 22 años. Cuando tenía 20 años tal vez, en la flor de su juventud, digámoslo así. Y también en su edad mayor, también en su último momento.